contar, ¿verdad? Yo llegué a Peralta, me llevaron a mí de 5 años, ahí ya comencé a ir creciendo. No había una población muy grande, ni, ni muy fina tampoco, digámoslo así, ¿verdad? Sino que era una población pequeña. La mayoría de las viviendas eran ranchos de caña brava. Solo existía la estación del ferrocarril, esos 2 comisariatos que le dije, y una panadería. Después estaba la delegación, donde estaba el correo, y 2 casas de la Norte en Real Lugar, aparte de la estación del ferrocarril. Después, ahí fue creciendo en los años 50, 55, comenzaron a la siembra de caña de azúcar en la finca de Alberto Pinto Echeverría y don Álvaro Pacheco, eran 2 fincas separadas. Entonces ya comenzó a llegar mucha gente a trabajar ahí, mucho trabajador, emigrantes y todo eso que llegaron ahí. Y habían unos negritos ahí también, que esos eran residentes del pueblo. Y ya comenzó el desarrollo, en cierta forma, el desarrollo, como le digo, ya pertenecía al sistema la vía que se movía era el sistema de ferrocarril. Entonces, por ejemplo, lo que era Santa Tere, bajaban con mulas, carretas, cureñas, a dejar mercadería y llevar mercadería. Y el lado de 3X, La Flor y Chitaría era también así, por medio del burrocarril. Entonces, Peralta se convirtió en un centro de acopio, de, de recibir y entregar mercaderías. Habían, por ejemplo, había una estación ahí donde almacenaban lo que eran mercaderías perecederas, y también había una bodega donde guardaban maquinaria pesada, una bodega especial para, por ejemplo, si llegaba un tractor y tenían que meterlo ahí lo metían. Y, y sí, el desarrollo se veía, porque habían las fincas, habían 3 fincas, la que era de 2 señores y la que era el Guaitil, que hoy es eh, de varios propietarios, inclusive yo tengo propiedad ahí. Y entonces se manejaba mucho el cultivo del banano, café, madera, ganado, de todo se producía. Y después ya vino la caña de azúcar que los traía aquí a los ingenios de Central y Aragón, que tenían los ingenios en esa época. El nombre de Peralta se crió por medio de un señor que era un terrateniente en los lados de Santa Tere. Estas fincas eran ¿cómo que se llama eso? Concesiones que daba el gobierno a esas personas para que explotaran la madera y todas esas cosas. Eran montañas vírgenes. Por ejemplo, actualmente la hacienda Tres Lagunas, eso era enorme, pero enorme. Eso venía desde el río Bonilla hasta Peralta. Y después ahí para arriba, el Sauce, hasta arriba, era de esa hacienda. Y entonces ese señor, ese terrateniente se llamaba Quito Peralta. Y es lo que le digo, como él era adinerado, entonces allá hablaba, porque también eso viene de más atrás, que el sistema político ayudaba a la gente adinerada a meterse en ahí para que fueran siendo colonizadores del sistema, ya prevenidos de que el ferrocarril ya estaba funcionando. Entonces, ellos hablaban en la gerencia, como esa gente era ingleses, entonces ellos daban la orden, ¿verdad?, de que le pararan a ese tren especial a este señor. Entonces se fue acostumbrando a las preguntas, de que cuando ya el hombre recibía la orden en Limón, ¿verdad?, de partir para arriba, entonces preguntaba, hay que parar en Peralta. Ya no decía, hay que pararle a Quito Peralta, no, sino que ya paramos en Peralta, sí. ¿Entiendes? Lo mismo de San José para acá. Entonces, de San José para acá daban la orden y lo primero que le decía el conductor, el maquinista al conductor, hay que parar en Peralta, sí o no. Si el señor venía, le decía que sí, entonces paraban ahí.
porque él podía viajar en otros trenes, pero ahí solo se venía en ese. ¿Ah? Entonces, ahí fue donde nació el nombre de Peralta, se quedó así hasta la fecha. El ferrocarril se construyó a puro pico y pala. ¿Ah? No habían maquinarias que vinieran a colaborar con el campo humano. Entonces eran hombres de hombres, esclavos más que nada. Pero muchas personas creen que el esclavo solo es negro, no. Y ese ferrocarril costó un montón de vidas, ¿verdad? Porque las enfermedades eran tantas que la gente moría como moscas. Mal comidos, maltratados, la extensión de las lluvias, todas esas cosas exterminaban la gente. ¿Ah? Después vino un gran número de italianos a darle al ferrocarril. Lo mismo. Ah. Entonces, el que no aguantaba o no quería estar ahí iba jalando. Entonces se iban quedando por ahí, hacían una rancha. Y ahí el sistema de vida tal vez en cierta forma les cambiaba porque la comida abundaba, digamos, por ejemplo, la carne de monte había mucha, pescuentes, chanchos, todas esas cosas. Y ahí el pescado que estaba a la par del río, porque este ferrocarril es paralelo a la vega del río. Entonces ahí fue donde fueron quedando sus habitantes, se fueron creando sus habitantes. Después de último vino ya la raza negra, ¿va? Que fue la que le dio el fin al ferrocarril. Y ya comenzaron a montar sus precedentes como seres humanos, ¿verdad? En la región del Atlántico, ¿va? Limón, Siquirres, y como le digo, después ya entre esa gente ya comenzaron aquí, el caso de los chinos. Ya aquí en el vacilón de los chinos era que ese comisariato de los chinos fueron dueños como 3 Arturos, todos eran Arturo León. Sí, el último que lo tuvo un señor don José Son. Más o menos en 1966, 65, llegaron los Palmas a Peralta. Hay uno, Carlos, ahí está, es el único que queda de ellos, ahí está en Peralta, hecho leña, está sin huevila. Que entre esa familia nacieron unos que les cuesta ver de día, ¿verdad? Así. Pero de noche sí pelan las guayabas, ¿verdad? Y ese Carlos llegó pequeñón también ahí, yo jugaba con él. Y en la noche ese cabrón agarrarlo no lo agarraba a uno, pero de día sí se lo gorreaba. Y había otro José también, que dentro de ellos eran 3 los que estaban varados con esa carajada de la vista. Después este señor don Orlando Aguilar también llegó en una época más o menos como en el año, sí, mi papá murió en el año 60, ya esa gente estaba instalada ahí. Ese señor son recuerdos que a uno no se le borran de la cabeza. Recién casado lo mandaron a Peralta a cargar un carro de madera en Trozas, precisamente de esa finca La Flor. Bajaban las trozas en esos carrillos, en esos burrocarriles, y amontonaban todas las trozas. Después pedían un plano del ferrocarril para cargar el plano. ¿Va? Entonces ese señor lo mandaron con unos bueyes a cargar las trozas. Y yo me acuerdo que yo salí de la escuela y me senté en una piedra a poner cuidado cómo cargaban la madera. Ese señor no tenía una parte seca, todo estaba empapado en sudor. ¿Va? Terminaron el trabajo y ya amarraron todo. Y un compañero de los peones que estaban trabajando con él le dice: ¿ya no vas a almorzar? No, yo no voy a almorzar. Ya es lo que quiero decir, me dice, porque yo aquí a este pueblo ni en candelilla vuelvo. Ahí habían un señor, Adán Arce, él se llamaba don Adán Arce, la esposa se llamaba doña Pastora. Eso sí, no me recuerdo el apellido. Esos sí estaban ya ahí en ese lugar. Había un señor, un negro, que no era negro, era blanco con los ojos gatos. Tenía una panadería, la esposa sí era negra. Solo Mr. Chap le decían a él. Y la esposa se llamaba Mamía, se murió. Entonces ese señor quedó solo ahí y se juntó con una señora que se llamaba Victoria Cantillo Johnson. De esa señora tuvieron unos hijos, que una se llama Miriam, vive aquí en Buenos Aires, Macha y Calín, y el señor murió. Estaba ese chino Arturo, que vivía con una señora Rogelia Ortega. Esa señora Rogelia tenía unas muchachas mulatas, Dora, Aide, Daisy y Nancho. Pero esa señora se había casado con otro señor y
ya tenía un hijo que se llamaba Luis Aguilar. Después está ese señor Juan Cantillo, también que tenía tamaña poco de familia, y un señor Narciso Chinchilla. Y estaba ese señor Juan Ellis también, que era el abuelo mío. ¿De quién otro me acuerdo yo? Había otra señora, doña Custodia. Ay, ahorita se me... Yo creo que si no me equivoco era Serrano. ¿Quién más? ¿Quién más vivía ahí? María Coto. María Coto Vega y Leticia Navarro. Ventura Villalobos. Sí, esos eran las familias que estaban ahí, que estaban poblando ese lugar. Porque con la apertura de la siembra de caña en esas fincas fue que llegó gente, más gente ahí a trabajar. Por ejemplo, llegó un señor, don Rafael Herra, llevaba un poco de muchachos. Eso es lo que querían, ¿verdad? Llevar gente así para tener peones en la finca. Nacieron unas gemelas que ya esa gente, ya yo creo que solo una muchacha queda nada más, ya toda la descendencia jaló. Y después llegó los Vélez, que el abuelo de estos Vélez fue el que suplantó a papá en la finca, cuando estaban comenzando a desmontarla para sembrar caña, porque papá lo que quería era trabajar en lo propio. Entonces él le dijo a don Alberto Pinto que él no quería trabajar más de capataz ahí, de mandador. Entonces don Alberto le dijo que le consiguiera un mandador. Y apareció don Ramón Bell. Y entonces papá lo trajo y le dijo, y ya eran, aparte de que eran conocidos don Alberto Pinto con ese señor. Entonces ese se quedó ahí en Peralta. Habían otras familias de Rojas González, que les decían las cocas. Sí, el señor Memito trabajaba en el correo, porque ahí estaba la delegación distrital y el correo. Entonces todo era por medio de telégrafo, así. Y sí, ya se fue poblando el asunto. Las fincas, por ejemplo, la de don Alberto hizo unos campamentos ahí. Ahí vivía gente, trabajadores y había unas familias. Y esos Vélez también llegaron ahí, poblaron tamaño poco. Pues de eso don Álvaro Pacheco loteó bastante tierra ahí. Y ya se fue posesionando más la gente. Y otra cosa que ayudó mucho fue que estabilizaron los movimientos de los trabajadores del ferrocarril. Por ejemplo, los capataces. Anteriormente no duraban más de 2 años en una sección, ¿verdad? Los cambiaban, los tenían para ir para acá. Y entonces ya se los dejaron estabilizarse y ya fueron procreando más familia, los hijos se fueron casando y ya estaban ahí mismo. Y en fin, ya se fue engrandeciendo la cosa. Y uno hace análisis de lo vivido a estas alturas. Y Peralta ha sido un pueblo muy difícil para el desarrollo, porque se crió en aquellos tiempos un sistema como un banco de vagancia, porque la gente llegaba corriendo, sea de Santa Tere o sea de este lado, de 3X, a coger el tren, porque venían para aquí afuera, para Cartago, máxime para Cartago, a vender maíz o cosas, tal vez ganado o cerdos. Entonces, antes la mayoría de gente era descalza, pero cuando iban a salir se ponían zapatos. Y ahí había un tanque, un tanque aéreo negro grande, que ese lo mantenía en orden con agua, para echarle a las locomotoras de vapor. Entonces ahí en ese tanque había un rebalse que echaba un chorro de agua y ahí se lavaban los pies, ¿verdad? Para ponerse los zapatos. Pero en eso pitaba el tren. Entonces llegaba corriendo el señor. Fulano, mira, hazme un favor, ¿qué era? Manifestame tantos fanegas de café, de maíz a Cartago. Ya, aquí está la plata. Tal vez le daba 20 pesos en esos años, 20 pesos por el favor, ¿verdad? Y usted con 20 pesos que no hacía. Entonces, tal vez un chaval en ese momento hacía 3 toques y eran 60 colones. Tengo tamaños años de estar trabajando, liderando la comunidad. De una manera y otra, y era lo que les costó esa planta, procesador de queso. Y gracias a Dios, y esa plantita Peralta no desapareció totalmente, ¿verdad? Pero ya estaba a punto de nuclear. Sí, entonces esa ha sido la población que... En 1970, el río Reventazón se salió por ahí.
A mí se me ahogó una niña ahí, año y 8 meses. Quedó en el culo de esa pala de vapor que estaba ahí estancada en Peralta. Esa pala usaba una madera para poder movilizarse. Y ahí quedó la chiquita metida. Casi se ahoga mi mamá que la llevaba también. Sí, y ahí ya mucha gente migró. Y nosotros no, nosotros volvimos otra vez ahí, los establecimos. Eso dicen que fue terrible, ¿verdad? Para Peralta, esa inundación. Sí, claro, claro, claro. Sí, Peralta ha sido muy atropellado en esa vara. Pero ahí está el pueblo que se nega a morir. Que uno nunca olvida lo bueno y lo malo que ha hecho. Por ejemplo, yo desde 1983 que volví otra vez, 1980 llegué a Peralta nuevamente, ya trasladado por el ferrocarril ahí, hasta Ancani ahí. En el 83 comencé como presidente de la Asociación de Desarrollo. Y ya se le puso más cuidado a la situación de Peralta. Pero Peralta es un diamante en bruto, para mí. Para mí Peralta es un diamante en bruto. Yo he soñado con una inversión ahí para hacer un trencito que entre por ejemplo, comprar un chapulín doble tracción pequeño y hacerle una careta y una locomotora. Comprar un material y construir unos cochecitos con unas burrillas que tenía la Cuzuca para jalar gente. Entonces, que le quepan más o menos 20 personas a cada burrito de esos. Entonces estamos hablando de, si son 3 burrillos, son 60 pasajeros que van ahí. Y uno los puede recibir aquí en el cruce, bajar con el chapulín, ir a Peralta, dar la vuelta, por las fincas y todo eso, un tour. Y yo siempre sigo soñando con Peralta, con el desarrollo de Peralta, porque yo conozco lugares ahí que son bonitos, ¿verdad? Para llevar un tour. Hay montañas donde uno puede andar duro, pero hay gente que le gusta eso. Por ejemplo, el ferrocarril al Atlántico lo construyeron en 1885. Pero si usted va a la boca del túnel, en la boca del túnel tiene la construcción en 1938. Y hay muchos que han venido a preguntarme, Cooper, mira, pasó esto y esto y esto y esto. Vos has dicho esto y esto, sí. ¿Y por qué ese túnel tiene esa fecha si el ferrocarril? Y no cualquier libro, la construcción del ferrocarril del Atlántico. ¿Y el túnel por qué tiene esa fecha? Y es sencillamente porque por ahí no pasaba el ferrocarril cuando lo construyeron. ¿Y entonces por dónde pasaba? Por donde está el río ahora. Pero el río se fue metiendo y se fue metiendo hasta que llegó al paderón ese. Que le quedaba romper ahí por dentro el túnel. Antes uno pasaba todo el túnel al otro pedazo que hay allá, pegado a ese. Entonces pasaba todo el túnel completo y todavía la línea iba allá. Pero el río se vino. Entonces al venirse el río se tuvo que cortar el túnel, ya no quedaba más. No quedaba más para poder correr el ferrocarril para arriba. Todo el mundo le decía gracias o le hace gracia ir ahí al puente colgante, ¿verdad? Del río, lo que fue el paso del burrocarril para el otro lado. Y el túnel, mucha gente lo admira también. Y en fin, ¿verdad? Promover el turismo. Ahora, yo pediría para mí, si quieren ayudarme, es a restaurar la estación, la antigua estación del ferrocarril para hacer un museo ferroviario, un museo. A mí me suena más el museo ferroviario porque hay que llegue un tour de gente a 1000 pesitos ahí para entrar y cuánto dejan. ¿Ah? ¿Cuánto pueden dejar en la quesera comprando yogur, comprando queso, comprando helados? Para mí Peralta es un potencial totalmente. Lo que le quería aunar a la situación del cierre del ferrocarril. El primer cierre del ferrocarril se dio el 7 de enero de 1991. Antes de eso llegó una comisión de derechos humanos y los reunieron a todos los trabajadores y los expusieron el caso. Entonces ellos dijeron ahí que la persona que quería ser trasladada a otra institución lo podía hacer. La persona que quería irse para una finca bananera lo podía hacer, ahí nada más de llenar el papel y vámonos, ¿verdad? Y que si ahí había una finca grande que la vendieran para parceliarla a través del IDA, que también, que la pusiéramos en la mesa. Entonces yo vine y dije, sí, aquí hay una finca, dice, para que así la gente no se vaya.
y las raíces queden aquí mismo. Yo así, claro, esa es la idea. Entonces vine yo y les traje hablé con el dueño de la finca. El señor iba a la casa de nosotros, de mi mamá. Me dice, sí te vendo decirles que sí, vale tanto. Entonces yo traje la noticia a Lida. Y a través de eso negociamos la finca Yudín. Son 29 parcelas. Tuvimos que estar yendo a San José. Y en esa reunión está don Rafael Ángel Calderón Fournier, este ministro que fue de Agricultura, don Juan Rafael Lizano, y el ministro de Trabajo, que era de apellido Monge. Y ya le preguntó este señor don Fournier a ese que si había plata. Le dice, ahí tengo una plata que tengo que darle a Limas. Dice, no, dice, ajústele, eran 42 millones, ajústele a los 42 millones para la compra de esa finca, para que la loten, para que se la dejen ahí. Y ahí resulta ser de que al final, quien menos quedó ahí fue un ferrocarrilero. Y ahora se convirtió en un campo lechero, y ahí llega bastante leche. Y así hemos venido desarrollando y sosteniendo a Peralta.